Algunas de las transformaciones más radicales de la dictadura afectaron principalmente a zonas alejadas de las grandes ciudades. Se impusieron reformas que han tenido efectos permanentes en el ejercicio de los derechos de las personas. Entre tales cambios está el Decreto Ley 701, que se promulgó en octubre de 1974. Con dicha norma, la Junta Militar buscaba aportar nuevos terrenos al desarrollo forestal. Este habría sido el incentivo clave para el auge del monocultivo de especies. Los valles se llenaron así con pinos, eucaliptus y aromos. 40 años después, un estudio de CONAF detectó que la ley favoreció a las grandes industrias. La mayoría de las comunas con estos bosques tienen grandes núcleos de pobreza. Estas plantaciones suelen estar en terrenos ancestrales, afectando derechos de los pueblos indígenas. También hubo cambios en el derecho de acceso al agua. En 1981, la dictadura promulgó el Decreto Ley 1222, que reformó el Código de Aguas. Se pasó de un mecanismo que priorizaba el uso humano a otro donde los derechos de agua eran bienes transables. Tan profundos son estos rezagos que varias enmiendas acordadas en democracia aún no logran corregir la situación que ha afectado el derecho de acceso al agua, en particular en la Araucanía y el Biobío. Desde 1960 hasta 1973, en Chile surgieron diversas manifestaciones culturales y artísticas, como la Nueva Canción Chilena y la Editorial Quimantú. Con el golpe de 1973 y la dictadura, se produjo un apagón cultural, tras la fuerte censura y restricción de libros, publicaciones, películas y otros contenidos audiovisuales. El 12 de septiembre de 1973, la dictadura anunció el cierre de Quimantú. El ataque a la editorial comenzó a las 11 de la mañana con una ofensiva militar donde se disparó a trabajadores y se quemaron libros por su contenido marxista y subversivo. El mismo día, el director de teatro, músico y cantautor Víctor Jara fue detenido y enviado al Estadio Chile. Luego de sufrir diversos tipos de torturas y malos tratos, fue asesinado el 16 de septiembre. Este fue un mensaje del régimen para atemorizar a los artistas y músicos de la época. El 23 de septiembre, un allanamiento masivo en las Torres de San Borja terminó con la incautación de miles de libros y discos que fueron quemados ante los ojos de la comunidad, por ser considerados subversivos y peligrosos. El 1 de octubre de 1974, la dictadura reformó el Consejo de Calificación Cinematográfica existente desde 1920. Entre 1975 y 1988, se censuraron más de 400 películas por considerarlas violentas, pornográficas y subversivas. Para enfrentar la cesantía, la dictadura creó el programa de empleo mínimo y el programa de ocupación para jefes de hogar. El PEM surgió a causa de la crisis por el precio del petróleo, que hizo que en 1975 el PIB chileno cayera 12,9%. En el PEM, la gente trabajaba limpiando plazas o haciendo hoyos. En el mejor momento, en 1985, se podía ganar 3.000 pesos mensuales. El POG nació en 1982 por la crisis mundial de la deuda externa, año en que el PIB de Chile retrocedió un 11%. Aquí había mejores sueldos. El más bajo partía en los 4.000 pesos y el más alto podía llegar a 30.000. Si no fuera por el PEM y el POG, el desempleo habría superado el 30%. Ambos programas llegaron a sumar más de 500.000 beneficiados y se terminaron en 1988. Dejaron obras como Américo Vespucio entre el Salto y la Pirámide y el Parque de las Palmeras en Renca. Sin embargo, también vulneraron el derecho de acceso a un trabajo digno. Las personas no cotizaban para su pensión ni para su salud. Tampoco recibían dinero por sus cargas y menos aún tenían seguro por accidentes. En Chile, las luchas por los derechos de los pueblos indígenas son de larga data. Parte de estos derechos, especialmente los territoriales, empezaron a ser considerados a partir de los años 60 con la reforma agraria de los gobiernos de Eduardo Frei Montalva y Salvador Allende. Pero el 22 de marzo de 1979, la dictadura promulgó el Decreto Ley 2568, destinado a terminar con la propiedad colectiva de las tierras indígenas. Con esta norma,
Los predios se transformaron en propiedades individuales y quedaron sometidos a las reglas del mercado. La ley fue vista como una contrarreforma agraria, ya que los territorios que los pueblos indígenas habían obtenido entre 1964 y 1973 les fueron arrebatados porque serían vendidos a los privados a muy bajo costo. En el sur, esto permitió el ingreso de la industria forestal, y a través de CONAF generó subdivisiones y una reducción de las propiedades, lo que perjudicó de forma directa a las comunidades mapuche, trayendo el empobrecimiento de sus habitantes. Durante la dictadura, también hubo una fuerte represión contra la población mapuche. Según la Comisión de Verdad Histórica y Nuevo Trato de 2001, se registraron 136 mapuches fallecidos o desaparecidos entre 1973 y 1990. Cuatro meses antes del golpe, se realizó la histórica primera protesta homosexual. Pero luego del 11, la discriminación, la persecución y la violencia aumentaron. Las comunidades, en especial las más visibles, fueron perseguidas y vivieron una violencia específica. La dictadura disponía de un artículo que penalizaba la sodomía. Los lugares de esparcimiento fueron allanados o cerrados. La DINA confeccionó el informe titulado Homosexualismo, que investigó a Jaime Guzmán y a otros por su cercanía con personas de la diversidad sexual. En esos años llegó al país el VIH, cargado de estigmas y discriminaciones. Además, hubo crímenes de odio. En 1975, unos marinos ejecutaron a un hombre por involucrarse con un conscripto. Lo arrojaron a una fosa y su caso desapareció hasta 2010. Ese año confesaron, pero aún se desconoce la identidad de la víctima. En 1984 se cometió el primer crimen de lesbodio del país. La artista y activista Mónica Briones fue asesinada en el centro de Santiago. Desde distintas aristas se resistió, a través de la organización clandestina o intervenciones artísticas como las yeguas del Apocalipsis, por citar algunos ejemplos. No existen registros que identifiquen las violaciones a los derechos humanos de las personas de la diversidad sexual. Solo están los relatos que permiten saber cómo atropellaron su dignidad. Los cambios en la salud y las pensiones están entre los legados más contumaces de la dictadura. Estas transformaciones resintieron los derechos económicos y sociales de las personas. La reforma de la salud partió en 1979 con la creación de FONASA. 2 años después nacieron las ISAPRES. En teoría se podría elegir entre el Estado o un privado. Bastaba con cotizar el 7% del sueldo. En la práctica, esto redundó en una estructura discriminatoria. Hoy, la mayoría de las personas está en FONASA porque sus ingresos no les alcanzan para tener ISAPRE. La Constitución no garantiza de modo explícito el acceso a la salud. Así, los afiliados a FONASA suelen permanecer en extensas listas de espera. La reforma a las pensiones entró en vigencia el 1 de mayo de 1981 con el debut de las AFP. Todos quedaron obligados a afiliarse excepto las Fuerzas Armadas y Carabineros. El sistema funciona sobre la base de la cotización individual, pero eso no asegura una pensión digna, afectando el derecho de acceder a la seguridad social. Las mujeres son el grupo más vulnerado. Luego de la dictadura, varios gobiernos buscaron aminorar estas inequidades. Hasta ahora, nadie ha tenido éxito. La dictadura impactó la vida de todas las personas. Niños, niñas y adolescentes no estuvieron al margen del terrorismo de Estado. Más de 700 niños y niñas quedaron huérfanos entre 1973 y 1990 por la ejecución, asesinato o desaparición de sus padres y madres en manos de agentes del Estado. Ellos y ellas presenciaron detenciones, interrogatorios y torturas. Otros tantos fueron apresados junto a sus progenitores. Muchos jamás volvieron a verlos. Incluso el tormento familiar fue otra forma de instalar el terror. Las comisiones de verdad han establecido que existen más de 170 niños, niñas y adolescentes muertos o desaparecidos desde el golpe de Estado, incluyendo a quienes murieron en el vientre de sus madres. Carlos Fariña, de 13 años de edad, es el detenido desaparecido más joven registrado. El 13 de octubre de 1973 lo sacaron de su casa en medio de un allanamiento masivo. Su madre murió sin encontrarlo. Fue su hermano el que prosiguió la búsqueda.
Sus restos fueron encontrados el año 2000 en Pudahuel. Niños y niñas también sufrieron el exilio. Algunos se fueron con sus familias, a otros los enviaron lejos para intentar salvar sus vidas, y otros fueron entregados en adopciones irregulares. Y están los que nacieron en el extranjero, hijos e hijas de padres y madres que padecieron el desarraigo. La dictadura generó grandes cambios en el ámbito de la educación, a través de leyes que incorporaron a los privados en la administración de los establecimientos de enseñanza básica, media y superior. De esta forma, el Estado dejó de ser el principal responsable de asegurar el derecho a la educación y se instauró el lucro de forma masiva. En 1981 comenzó el proceso de municipalización, en que la garantía del derecho a la educación se transfirió a las administraciones locales. Pero esto se hizo sin un aumento del presupuesto. Cada municipio debió enfrentar entonces este desafío con dispares resultados. Además, se crearon los establecimientos particulares subvencionados, en que los sostenedores recibían un pago por cada estudiante, además de cobrar una mensualidad a las familias. También en 1981, la dictadura promulgó la Ley General de Universidades. Con ella, se desmanteló la red regional de la Universidad de Chile y se le quitó el Instituto Pedagógico. Se crearon las universidades privadas y los créditos para pagar la educación pública. El movimiento secundario y universitario salió a las calles, convirtiéndose en un actor relevante de la resistencia frente a la dictadura. De todos modos, recién en 2016, es decir, 26 años después del fin del gobierno de Pinochet, se consiguió implementar la gratuidad en la educación superior para las familias de menores recursos. Las medidas económicas de la dictadura mostraron sus efectos desde mediados de la década de los 70. En 1976 el desempleo llegó al 21,9% y siguió creciendo debido a la crisis de 1982. Los salarios, por tanto, llegaron a los niveles más bajos de la década. Todo esto contribuyó fuertemente al alza de la pobreza, tanto así que cuando Pinochet dejó el poder había llegado al 40%. Las autoridades enfocaron sus recursos en las personas y grupos que consideraban de extrema pobreza. Comenzaron a levantar viviendas sociales y a reubicar pobladores en las zonas periféricas. Pero esto en realidad incrementó la desigualdad y la marginalidad, que estuvieron acompañadas de la represión en los campamentos activos políticamente. La ausencia del Estado se hizo evidente con la crisis de 1982. Ese año en Santiago se registraron además temporales e inundaciones. Diversos campamentos organizaron ollas comunes a fin de asegurar la alimentación de las familias y vecinos, lo que incluyó una importante participación de las mujeres. En este panorama lleno de estrecheces y violencia, las ollas comunes fueron fundamentales para recomponer las redes sociales y fueron un precedente de la primera marcha del hambre realizada el 18 de agosto de 1982. Este acto marcó un hito para las diversas jornadas de protesta contra la dictadura que lograron desestabilizarla desde mediados de los 80. Durante la dictadura existió una gran cantidad de mujeres víctimas del horror y de torturas crueles y degradantes. En 2004, el informe Valech 1 reconoció 3.399 mujeres que sufrieron algún tipo de vulneración, en su mayoría por violencia sexual. Como parte de su proyecto, en 1989 el régimen dictó la ley 18.826, penalizando el aborto. Hasta entonces se permitía interrumpir el embarazo por causas terapéuticas. La nueva normativa fue un retroceso en los pocos derechos sexuales y reproductivos de la época. Las mujeres también tuvieron un rol importante en la defensa de los derechos humanos. La agrupación de familiares de detenidos desaparecidos, formada en 1974, fue articulada principalmente por mujeres. Más adelante, en los 80, los movimientos feministas tuvieron una participación relevante en las movilizaciones contra la dictadura bajo el lema «Democracia en el país y en la casa». Un ejemplo de mujeres víctimas y, al mismo tiempo, defensoras es el caso del Callejón de las Viudas de Paine. En ese lugar la dictadura exterminó a casi toda la población masculina. Debido a la gran cantidad de madres, esposas, hermanas e hijas que se quedaron sin sus familiares, la calle donde vivían se empezó a conocer con ese nombre. El derecho a la información y la libertad de expresión fueron vulnerados desde el mismo 11 de septiembre. El bando número 1 de la Junta impuso que los diarios
radios y canales de televisión proclives a la unidad popular debían suspender actividades. Fue la primera muestra de lo que ocurriría en los años siguientes. Se estableció la censura para eliminar las noticias que incomodaran al dictador o a sus colaboradores. Hubo algunos que se rebelaron. Aparecieron las revistas Hoy, APSI, Análisis y Cauce. Estas publicaciones, a las que se sumó la revista de la Vicaría de la Solidaridad, buscaron recuperar el derecho a informar a una ciudadanía necesitada de verdad. Hubo medios audiovisuales, como Teleanálisis, que en los 80 fortalecieron esta pretensión. Cuando la dictadura vivía su última fase, en los kioscos aparecieron los diarios La Época y Fortín Mapocho. De todas maneras, fueron momentos difíciles. Tal como hubo medios que buscaron dar a conocer la verdad, otros sembraron información que sirvió para encubrir los atropellos. El informe Rettig dice de aquellos años que los medios de comunicación mantuvieron una actitud tolerante con las violaciones a los derechos humanos y se abstuvieron de emplear su influencia en procurar evitar que ellas se siguieran cometiendo. Difícilmente, luego de la dictadura, se ha logrado recuperar el pluralismo que existía hasta antes del golpe de Estado.